Y a propósito de este tema muy polémico, otra vez muy polémico, el doctor Francisco José Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, y queremos hablar con él. Doctor Lloreda, bienvenido a Redman Noticias. Gracias, Giovanni, por esta invitación. Doctor Lloreda, con esto que dijo la ministra de Minas allá en Davos, en Suiza, ¿se puede decir que es el principio del fin de la industria del petróleo y del gas en Colombia? Yo sigo esperando que lo que señaló la ministra no sea una decisión de gobierno. Lo primero porque Colombia necesita continuar necesitando de la industria del petróleo y gas, no solo por seguridad energética, soberanía energética, sino por los recursos que esta industria le aporta a la nación, por la importancia de los recursos de regalías, por la importancia de una empresa como Ecopetrol. Pero de terminar siendo esa la posición del gobierno, pues sin duda alguna generaría un manto de incertidumbre y de duda sobre el futuro de la industria del petróleo y gas en Colombia sin ninguna necesidad. Doctor Lloreda, uno escucha el discurso de la ministra y escucha el discurso del presidente de Ecopetrol y como que no se encuentran. ¿Por qué creer? ¿Por dónde nos vamos? Indíquenos por dónde la opinión pública puede irse, porque creo que no compaginan, creo que hay un cortocircuito adentro. ¿Ustedes cómo lo ven? El presidente de Ecopetrol tiene una posición muy clara, y cuando digo muy clara es porque él ha dicho y no ve incompatible que el país avance en una transición energética, que la propia Ecopetrol avance en diversificar su portafolio energético, con que la empresa continúe con el negocio medular de la misma, que es la exploración y la explotación de petróleo y gas en Colombia, más con la importancia que tiene esta empresa y que tiene la industria. Entonces, pues yo esperaría que esa sea la línea, porque no es necesario, repito, ni siquiera desde el punto de vista climático, ambiental, que Colombia le apueste a languidecer y marchitar una industria cuando al hacerlo pues tampoco hará ninguna diferencia en la situación de crisis climática internacional. Sobre eso le quería preguntar, Colombia aporta el 0.6% a todo este tema de contaminación ambiental. ¿Vale la pena que uno haga semejante sacrificio cuando no somos ni el 1% a nivel mundial? Yo creo que no, Giovanni. Ahora, yo valido la preocupación del presidente de la República, de la ministra, por la crisis climática internacional global, y sin duda alguna Colombia debe contribuir a ver cómo logramos que esa anomalía en la temperatura no empeore. Pero Colombia ya tiene trazadas unas metas en reducción de gases de efecto invernadero, también en carbono neutralidad, y que esta industria sin duda alguna va a cumplir. Pero de ahí a detener la dinámica exploratoria del país sin ninguna necesidad, pues yo no lo creo. Usted hay unas cifras muy importantes, y es, sí, Colombia aporta el 0.37% de los gases de efecto invernadero a nivel internacional. Pero si examinamos ese 0.37% de Colombia, hay algo que es más importante, Giovanni, y es que dentro de Colombia esta actividad de exploración, de producción de hidrocarburos, representa el 1% de la totalidad de los gases de efecto invernadero del país. Entonces, pues yo creo que una vez el fin loable de carácter ambiental, de compromiso con el planeta, que sin duda es muy importante, pero lo otro es que pues uno tomar una medida tan drástica como esa, cuando la verdad es que esa actividad que se está proscribiendo contribuye con el 1% de esos gases de efecto invernadero de Colombia, y Colombia con el 0.37 a nivel internacional, pues lo cierto es que no pareciera ser un argumento muy sólido, y lo digo con respeto. En cifras, doctor Lloreda, acabar con esta industria
en plata y en empleo, ¿cómo sería el golpazo? El golpe es de distintas maneras. Pues lo primero, estamos hablando de una industria que representa el 40% de las exportaciones de Colombia, que son alrededor son como 14.000 millones de dólares al año de divisas para el país, que son fundamentales para nuestra balanza comercial, la balanza de pagos. La pregunta es, ¿con qué las vamos a reemplazar? Lo segundo, la industria aporta alrededor del 20% de los ingresos fiscales de la nación. ¿Con qué los vamos a reemplazar? Lo tercero, esta industria aporta alrededor de 9 billones de pesos al año en regalías para los departamentos y municipios. ¿Con qué los vamos a reemplazar? Con un factor adicional, Giovanni, es que cuando hablamos de transición energética, muchos se pueden estar imaginando que Colombia es un país paria, es un país contaminante. No, no es así. Le digo, el gran desafío que tiene Colombia en materia de transición energética no es la diversificación de la canasta eléctrica, no es tener más paneles solares, más energía eólica, aunque bienvenidas todas las fuentes renovables. El gran desafío es el consumo, es la canasta energética, porque el 50% de la energía que se consume en Colombia son combustibles líquidos. ¿Qué significa esto, Giovanni? Que el gran desafío de la transición energética de Colombia es la transición del parque automotor. Entonces la pregunta que yo le hago y le hago a todos los colombianos es, ¿cuánto tiempo nos va a tomar hacer una transformación del parque automotor en Colombia? ¿Será que va a tomar 5 años, 10 años? Demos la experiencia de la chatarrización de buses de transporte público de pasajeros. ¿Qué le vamos a decir a más de 10 millones de colombianos que tienen motocicletas? La propia UME, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética, indica que para el año 2050, casi 30 años, tendremos 50 millones de vehículos, de los cuales 70-75% van a seguir utilizando combustibles líquidos. Entonces, es importante entender que ahí está el principal desafío de la transición, es decir, sin transición del parque automotor no hay transición energética en Colombia. Entonces, es importante poner todo eso sobre la mesa, tanto los desafíos en materia energética, de transición, lo que implica esta industria en materia de exportaciones y divisas, de ingresos para la nación, para las regiones, toda la dinámica, el tener una empresa como Ecopetrol tan importante, que es la que le da la mano al gobierno cuando el gobierno está en dificultades de caja, vamos a poner en riesgo sin ninguna necesidad esta industria. Yo esperaría que exista una profunda reflexión. Esta pregunta suena obvia, pero se la quiero hacer. ¿Es el turismo el reemplazo o puede proveer 14.000 millones de dólares, el 20% de los ingresos fiscales y 9 billones en regalías? Es que, Giovanni, no hay que escoger, no es un dilema. Así Colombia quintuplicara o incrementar aún más su turismo, ¿tiene sentido apostarle a una actividad para sustituir otra que también es importante para el país? Estados Unidos es el principal productor de petróleo y gas del mundo y el que más turistas tiene en el mundo, pero no ha escogido Noruega. Noruega es un país muy importante en materia turística, pero Noruega no se le ha pasado por la cabeza en este momento dejar de producir petróleo y gas, y eso que tiene la matriz energética de la más limpia del mundo. Entonces hay que entender que no hay que escoger, y el turismo es un gran potencial para Colombia, sin duda alguna, impulsémoslo como otras actividades económicas, pero no se trata de empequeñecer la torta, marchitar una industria, sino de crecer la torta para que Colombia tenga una economía más robusta, más pujante, haya mayor crecimiento y haya más empleo. La última pregunta, doctor Lloreda. Usted que conoce muy bien el sector, los países contaminantes de verdad, como los Estados Unidos, como China, Rusia, los grandes, ¿cuándo empiezan ellos su agenda de transición energética para comparar con nosotros? Algunos ya lo están haciendo. Fíjense lo siguiente, Estados Unidos inició una transición cuando, a través de la técnica del fracking, vio que podía desarrollar los yacimientos no convencionales y no solo encontró petróleo, sino gas.
y terminó gradualmente reemplazando el gas por el carbón. Estados Unidos, quien lo creyera, es de los países que está disminuyendo los gases de efecto invernadero por esa razón. Pero ni Estados Unidos, ni Canadá, ni la China, ni la India, ninguno de los países que más contribuye con gases de efecto invernadero se les pasa por la cabeza marchitar la industria del petróleo y gas si la tienen. Recuerde lo siguiente, el 55% de los gases de efecto invernadero en el mundo derivan de los países asiáticos, alrededor del 18% de América del Norte, alrededor del 17% de los países europeos, América Latina 3.2%, Colombia 0.37%. Entonces, repito, ninguno de estos países está considerando acabar, marchitar con esta industria de manera apresurada, sin ninguna necesidad, porque no es incompatible con ir avanzando en procesos de transición energética. Pues doctor Lloreda, queríamos conocer su opinión de lo que está pasando, de lo que dijo la ministra, de lo que ratificó el presidente sobre nuestra industria petrolera y esos anuncios tan delicados. Muchas gracias por atendernos en Red Más Noticias. Feliz noche. Muchas gracias, Giovanni.